Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos, les decimos a todos ustedes. De nuevo empezamos con la información. Deportado de los Estados Unidos, donde pagó 9 años de condena, llegó hoy a Bogotá David Murcia Guzmán, el fundador y cerebro de la conocida pirámide DMG. Murcia Guzmán afronta en Colombia una condena de 22 años de prisión. Estas fueron las palabras del hombre de Ubaté, Cundinamarca, que en Colombia fue conocido como el Rey Midas. David Murcia, ¿qué le dice usted a los colombianos? Murcia. Jesucristo los bendiga. Fue deportado en la mañana de hoy desde los Estados Unidos, en donde pagó una condena de 9 años de prisión por el delito de lavado de activos. ¿Qué tiene que decirle a los colombianos? En Colombia, Murcia Guzmán, antes de ser extraditado, fue sentenciado por un juez de conocimiento a pagar una condena de casi 30 años de prisión, de los cuales aún debe pagar 22 años por delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y captación masiva. David Murcia Guzmán, el faraón de las pirámides de Colombia, se enriqueció rápidamente entre el año 2000 y el año 2008, cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe decretó la emergencia social antes de ser capturado en Panamá. Lo que hicieron con DMG fue un gran error, pues si de proteger los dineros de las personas se trataba, de la forma como actuaron con nuestra empresa, otros se hubieran desaparecido y los clientes a esta fecha habrían perdido su dinero. Según las autoridades, en poco tiempo, el joven de 36 años había logrado acumular más de 2.000 millones de dólares. Su estilo de vida y lujos fueron revelados por la prensa nacional e internacional y miles de colombianos, principalmente de bajos recursos, perdieron sus ahorros luego de invertirlos en la pirámide que llegó a tener sedes en las principales ciudades del país y que estuvo cerca de llegar a la frontera como parte de su estrategia para abrir nuevas sedes en Panamá y Estados Unidos. La ONU reveló que Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo. En su informe anual, la Oficina contra la Droga y el Delito de esa entidad aseguró que el crecimiento de producción del alucinógeno creció un 25%, especialmente por la cifra que proviene de nuestro país. El documento expedido en Austria, sede de la entidad, reza textualmente que ese incremento estuvo mayormente liderado por la elaboración de cocaína en Colombia, que produce cerca del 70% de la cocaína mundial. La ONU reconoce los esfuerzos de incautación. Bien, y todo está listo para que mañana comience en Medellín la Asamblea de la OEA. La crisis de Venezuela y la situación política de Nicaragua serán dos ejes de la discusión. Nos vamos a Medellín con nuestros enviados especiales, Paula Ardila, Michael Buitrago, quienes nos amplían desde hoy toda la información. Buenas noches. Paula, televidentes, muy buenas noches. De nuevo les saludamos a todos ustedes desde Plaza Mayor, uno de los puntos aquí en Medellín donde, Michael, se están desarrollando algunas actividades principales y previas a la inauguración de la tercera vez que sesiona la OEA en Colombia. Recordemos que hace unos años sesionó en Medellín, también en Cartagena, y hoy repite la capital antioqueña con este evento especial que reúne también al presidente de la República y 35 delegaciones de los Estados miembros. Mañana aquí en el Centro de Convenciones en Plaza Mayor se espera que más de 2.000 personas estén reunidas en medio de las diferentes actividades de esta Asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos. Pero ¿qué está pasando con la implementación del acuerdo de paz? ¿Cuál es esa radiografía y el seguimiento de los desmovilizados y los excombatientes de la guerrilla de las FARC? Se lo preguntamos a Cristina Pineda, quien se encuentra en otro lugar de la noticia aquí en el departamento de Antioquia. Muy buenas noches. Y fue aquí, efectivamente, en el Hotel Intercontinental, donde se conmemoraron los 15 años de la misión de apoyo al proceso de paz. Y aquí mismo, el alto comisionado dijo que muchos excombatientes no se han presentado y podrían perder sus beneficios. Justamente, en el primer evento de antesala a la OEA, el alto comisionado para la paz en Colombia expresó que 724 excombatientes de las FARC podrían perder sus beneficios porque no se han presentado luego del compromiso firmado en los acuerdos de La Habana. De esa lista, 18 serían menores de edad. Nosotros hemos tratado de ubicarlas, ellas no se han identificado, por tanto en este momento no pueden ser beneficiarios de ningún régimen de condicionalidad. En ese sentido hemos enviado a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, los datos de estas personas para que en un trabajo conjunto insistamos en ubicarlas, de lo contrario esas personas pueden perder los beneficios. Y es precisamente para eso que se creó la MAP, con el fin de hacer un acompañamiento a los procesos de paz. Actualmente cuentan con 18 oficinas en las que se programan alrededor de 1.500 misiones en el terreno al año. Lo hemos hecho con absoluto compromiso, con mucha independencia,
queriendo estar y sobre todo estando en los territorios más afectados por el conflicto armado. El gobierno está terminando de ultimar los detalles de los 11 espacios de reubicación de los ETCR por razones de seguridad y en otros casos por asuntos legales. Asimismo, el gobierno se comprometió con esos excombatientes que viven en esos lugares para que tengan la tranquilidad de que el Estado los seguirá acompañando durante el tiempo que sea necesario. Gracias, Cristina. Pues además de los temas de paz, serán otros puntos los que se abordarán en esta Asamblea General de la OEA en su versión número 49. Entre ellos, por ejemplo, la corrupción. En Medellín también hubo un espacio para conmemorar los 60 años de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Uno de sus representantes aseguró que a pesar de décadas de trabajo hay países que preocupan en la región. Hay un problema grave de la situación de los migrantes venezolanos que alcanza incluso y afecta a varios países de la región. Hay también el tema de los migrantes nicaragüenses que salieron tras la crisis. La propia crisis humanitaria que pasa en Venezuela es un tema de mucha atención. La Comisión en ese momento también está preocupada con la situación de Haití. Esto coincide con las preocupaciones de algunas ONG y organizaciones civiles que reconocen la relación entre corrupción y violación de derechos humanos. La corrupción definitivamente es el principal cáncer que nos está carcomiendo como sociedad en todos nuestros países y todos sabemos que hay una relación directa entre corrupción y pobreza, corrupción y desigualdad. Tras 6 décadas de trabajo, parece que aún queda mucho por hacer. También hay una necesidad de ampliar nuestra presencia pública en la región para que la gente conozca mejor el trabajo del sistema interamericano. También hay que pensar cómo la Comisión responderá a los nuevos tiempos y las nuevas agendas que hoy afectan también nuestras sociedades. Para el canciller y anfitrión Carlos Holmes Trujillo, es necesario repensar la OEA y sus organismos. Afronta constantes retos y desafíos que demandan mayores esfuerzos a nivel nacional y regional y que exigen del sistema interamericano una mejor capacidad de respuesta. Para la CIDH también hay otro reto a solucionar, la desfinanciación. Necesitaríamos 3 veces más de lo que tenemos en montos de financiamiento del sistema. Pero la Comisión sigue trabajando para buscar soluciones creativas, también diversificar sus fuentes de financiamiento. En el marco de este evento, todos los presentes reconocieron que los informes y acciones de la CIDH han logrado bastantes impactos positivos en la región. Uno de los mayores desafíos es tratar de fortalecer la democracia en todo el continente americano. Por eso hoy se estuvo hablando de la crítica situación política, económica y social por la que está pasando Venezuela, pero también se pasó revista a la situación en Nicaragua y en Cuba. La Asamblea General de la Organización de Estados Latinoamericanos inició con una preocupante antesala, la violación de los derechos humanos e internacionales que se estarían cometiendo contra los venezolanos, nicaragüenses y cubanos. De estos dos últimos ya poco se habla en la región, que han levantado la voz en contra de sus gobiernos. Varios representantes de la región e incluso de Europa analizaron la justicia internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad. El informe de la OEA dijo que había por lo menos que examinar los hechos desde el febrero de 2014 y la Corte en diciembre del año pasado aceptó investigar hasta esta fecha. Según el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos PROVEA, se ha registrado un 291% más de transgresiones que en 14 años del presidente fallecido Hugo Chávez. Hoy los presos políticos que están en el DGCIN, la División de Inteligencia Militar, están siendo víctimas de torturas. Estamos tras la pista de una nueva celda que la llaman La Cava dentro del DGCIN y te estoy dando la primicia, estoy tras la pista de eso porque supuestamente está funcionando dentro en el sótano 2 del DGCIN y es casi un centro de congelamiento, ¿no? Para el Parlamento Europeo es imperante seguir acompañando al pueblo de Venezuela para convocar cuanto antes a unas elecciones democráticas. Sabemos que este es un ejercicio difícil, pero sabemos también que a pesar de todas las dificultades, la libertad acabará iluminando todas las cosas con su luz y la libertad acabará prevaleciendo en Venezuela. Walter Márquez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, pasó la frontera en su silla de ruedas hacia Colombia para llegar a este importante encuentro del continente y levantar su voz ante la crítica situación por la que pasa su país. Incluso criticó a la fiscal de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía tiene 350 miembros. ¿Cómo es posible que en 4 meses no hayan revisado ese material? Y que llevan 16 meses
Era un examen preliminar. ¿Qué es un examen preliminar? Un examen previo. Por estos días se habla poco de Nicaragua, pero aún persisten denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y ver pasmosamente muchas personas que sucumbían ante las balas, pues. Y en algunos casos con algunas características muy marcadas, con precisión de tiro a larga distancia, tiros en la cabeza, tiros en la espalda. Precisamente en esta asamblea número 49 se cumplen 15 años del acompañamiento en temas de paz a Colombia. Mañana la sociedad civil hacia las 8 de la mañana se reunirá en este centro en convenciones más de 1000 representantes para pasar revista y analizar el tema de los derechos humanos en todo el continente americano. Michael, y no olvidemos, a las 7 de la noche en la Plaza Botero es la cita con el presidente de la República para la sesión inaugural de esta asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos. Nos despedimos desde el centro de convenciones en la ciudad de Medellín con la cámara de Juan Carlos Caicedo y la asistencia de Iván Bulla, Michael Trago, Red Más Noticias y Paula Ardila. Pues a los dos, a Paula y a Michael, muchísimas gracias por la información, por este panorama general que hoy nos dejan acerca de lo que va a empezar a pasar a partir de mañana en Medellín con esta asamblea de la OEA. Y mire, Mauricio, la temática será innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico, pero nos queda claro que se va a arrojar la atención el tema de la transición democrática en Venezuela, de la solución a la crisis política en Nicaragua y también de la corrupción en el continente, que aquí en Colombia es un temita que nos pega bastante duro. La gente se pregunta, ¿servirá esto de algo que se vuelvan a sentar los cancilleres de todos los países miembros, expertos en la materia, para que suceda por fin algo, o esto va a ser un saludo a la bandera y ya? Paula, los temas formales que usted menciona, innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico, tienen dos componentes. El primero es el de la innovación, que digamos que por ser sede de Medellín, la capital mundial de la innovación, y por ser sede de Colombia, con todo su énfasis en economía de la innovación y demás, tenía un sentido desde el punto de vista como de ser el tema bandera. Claro. Sin embargo, evidentemente, lo que se termina llevando buena parte de la atención de la gente son los temas de índole más política. Y ahí está clarísimo que hay uno formal que está en ese mismo título y es fortalecimiento del multilateralismo hemisférico. ¿Por qué? Ustedes oyeron al canciller Carlos Holmes Trujillo diciendo, aquí hay una intención de relanzar la OEA, de hacerle ajustes a la OEA, de ver cómo se fortalece y cómo se le da un vigor para que sea más efectiva en la toma de medidas y en la adopción de decisiones tendientes al fortalecimiento de la democracia. Se verá qué sale de eso, no va a salir mañana, saldrá entre jueves y viernes, que es cuando se reúnen los cancilleres y son los días más candentes desde el punto de vista de discusiones políticas, eso en lo formal, pero en todos los pasillos, en los foros, en las carátulas de las revistas, en las portadas de los periódicos y por supuesto en nuestros noticieros, los temas candentes son el tema de Venezuela y en menor medida el tema de Nicaragua. Es un hecho que las asambleas de la OEA, que otrora, hace unos cuantos años, eran unas reuniones oscuras de unos burócratas hartos que estaban como que no sabían muy bien hacia dónde orientar su trabajo y ver qué hacían con una agenda que era medio irrelevante, terminaron cobrando un matiz distinto con el tema de Venezuela y sobre todo desde que está Luis Almagro al frente de la OEA, porque ustedes saben que es un némesis, un opositor férreo de Nicolás Maduro y de la dictadura de Nicolás Maduro, a veces yéndose un poco más allá de las funciones y a veces yéndose un poco más allá de lo que los 35 países le encomiendan, creo yo desde mi punto de vista. ¿Qué esperaríamos que suceda acá? Número uno, que con el tema de Nicaragua se empieza a establecer una gran diferencia entre lo que ha sucedido con Daniel Ortega y Nicaragua en los últimos meses prácticamente, donde ha habido un tratamiento bastante favorable para la liberación de presos políticos y donde parecería que Nicaragua está buscando a través de Daniel Ortega, en concreto Daniel Ortega, una salida negociada a la situación crítica que tienen, en contraste con la situación de Venezuela, donde digamos que no hay absolutamente ningún avance. Los diálogos con la oposición en Noruega lo que hicieron fue prácticamente mamarle gallo al proceso de fortalecimiento de Juan Guaidó. Juan Guaidó se ha debilitado y su perspectiva desde la situación de la población venezolana es cada vez más débil. Y mientras tanto, Nicolás Maduro, como en todas esas negociaciones, gana tiempo y lo que hace es fortalecer su posición. Pero hay un enfrentamiento adicional desde el punto de vista institucional al que hay que hacerle seguimiento.
Ustedes recordarán que Michelle Bachelet estuvo la semana pasada en Caracas y estuvo haciendo un informe que no ha salido todavía a la luz pública de esta Comisión Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas que hizo esa evaluación. Ese informe va a salir en la primera semana de julio, es decir, apenas en unos 10 días lo vamos a estar registrando aquí en el noticiero. Mientras tanto, la OEA no entra al ámbito de derechos humanos en Venezuela, se va a presentar un informe sobre desplazamiento de gente, sobre migraciones, sobre la situación crítica de los migrantes, pero desde ya Luis Almagro prende la hoguera y dice, ¿cómo es posible que todavía Michelle Bachelet y las Naciones Unidas sigan reconociendo a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, mientras ya la OEA ha reconocido que no es el presidente legítimo, sino que es Juan Guaidó? Todos esos elementos que no están en el título pomposo de innovación para fortalecimiento del multilateralismo hemisférico son los elementos que le van a meter mucho condimento a todo esto. Si logra la OEA de aquí al viernes, con la reunión de cancilleres, modificar un poco su institucionalidad, lograr mayor agilidad, lograr mayor énfasis en las decisiones que termine adoptando, quizás va a ser un organismo que juegue un rol más importante que en la retórica, como ha sido hasta el momento, en la práctica, para ver cómo se resuelven crisis como la de Venezuela y también en menor medida la de Nicaragua. El presidente Iván Duque encabezó un consejo de ministros en el que también participaron los gobernadores de Meta y Cundinamarca, todo esto con el fin de revisar las soluciones para la crisis de la vía al llano. El jefe de Estado anunció 1.2 billones de pesos para la recuperación de la región. Peajes de vías alternas también bajarán a la mitad. Desde Villavicencio, el presidente Duque anunció un paquete de 67 medidas para atender la emergencia de la vía al llano, que ya ha causado pérdidas superiores a los 1.5 billones de pesos. Para ello, designó como gerente al viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, que desde mañana deberá comenzar a trabajar en los planes que se establecieron tras 5 horas de reuniones en Villavicencio. Fue designado el viceministro de Transporte, Manuel Gutiérrez, quien es un hijo de esta tierra, como gerente de este proceso integral de atención del gobierno a la situación de la vía al llano. Y estará trabajando con él, reportándome directamente en la Casa de Nariño, el doctor Alejandro Salas, quien es asesor mío. Entre las acciones que se llevarán a cabo está la reducción del 50% en los peajes de la vía alterna, además de la eliminación de la tasa aeroportuaria y la implementación de más rutas con aviones de mayor capacidad. Se han apropiado 50.000 millones de pesos adicionales por parte del Gobierno Nacional para acelerar todas las obras que corresponden a la transversal del Cisne. Hay que destacar que las inversiones que se vienen haciendo por parte del Gobierno Nacional para atender la emergencia del kilómetro 58 también superan ya los 200.000 millones de pesos. Por otro lado, se buscará aliviar la carga para los comerciantes mediante sistemas de crédito sin interés o compra de cartera por parte del Banco Agrario para los agricultores. Se ha hablado hoy de todos los programas de crédito que tienen tarifas subsidiadas y enfocadas hacia los pequeños, medianos y grandes productores por parte de Bancoldex, del Banco Agrario, además de tener un esquema donde se ablanden las condiciones de amortización para créditos que tenían vencimiento en los próximos meses. Eso va a permitir extender esos plazos por 6 meses en condiciones bastante benignas y también habilitar una nueva oferta crediticia subsidiada para los pequeños productores. También por parte de la DIAN se van a acelerar las devoluciones de IVA, teniendo también como incentivo la movilidad hacia la facturación electrónica. Se extendió el calendario tributario para las personas naturales que debían pagar impuestos de renta y complementarios en los próximos meses para extenderlo hasta el 30 de diciembre. Adicionalmente, se iniciará una campaña para incentivar el turismo en la región, otro de los sectores fuertemente golpeados por la crisis. No solamente se van a desarrollar campañas, sino que también con las medidas de incentivo al transporte aéreo, más las medidas complementarias que reducen tarifas, esperamos que esto impacte favorablemente en la región. Mientras tanto, una comisión encabezada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros se dedicará a evaluar la manera más efectiva de retirar los escombros del kilómetro 58 y cómo restablecer el tráfico en esta importante vía. Las 67 medidas implican cerca de 1.2 billones de pesos para enfrentar la crisis.
Se cumplió por fin, Mauricio, esta esperadísima visita del presidente Duque a la Vía al Llano, al departamento del Meta, pero creo que ahora lo que hay es que concentrarse en esas soluciones propuestas. Es un paquete de medidas súper amplio, se habla de más de 50, hablemos de las principales, para entender un poco si son suficientes, si son los paliativos que se necesitan para solucionar más o menos de forma inmediata la situación, la emergencia, y si eso hace, que hay que reconocer que el gobierno está actuando y buscando soluciones, pero que si eso hace concentrarnos en el ya, que quedemos cojos en lo definitivo y en las soluciones a largo plazo, que es lo que realmente necesita no solo la Vía al Llano y el Meta, necesita el país. ¿Usted cómo lo ve? No, Paula, yo no creo que la coyuntura esté distrayendo al gobierno de las soluciones de tipo más estructural. Creo, eso sí, y voy a tratar de explicarle por qué, que las 67 medidas, que son 67, que suman, como decía Óscar en la nota, 1,2 billones de pesos, más o menos, grosso modo, no tienen muchos elementos novedosos. Con eso no quiero decir que sean menos importantes, que sean menos efectivas o que puedan ser menos relevantes. Quiero decir que el que esperaba que el día de hoy se anunciara una emergencia económica con un Estado constitucional distinto. La emergencia económica, recuerden ustedes, lo prevé la Constitución para que el gobierno pueda sacar una serie de decretos, reasignar presupuestos, hacer como una estrategia de choque ante una situación impredecible que haya perturbado de tal manera la realidad económica, política y social que amerite medidas excepcionales. Se quedaron, digamos, esperando que eso vaya a suceder. En gran medida, creo yo, de modo justificado para el gobierno, porque una emergencia económica, por más poderosa que suene y por más grandilocuente que suene, no necesariamente es una solución buena, regular o mala si no se tienen en cuenta las medidas que hay de por medio para ponerla en marcha. Yo puedo tener una emergencia económica y no hacer nada, o no tener emergencia económica y tratar de hacer algo. Creo que el gobierno está tratando de hacer más o menos lo que puede en medio de restricciones de tipo presupuestal. Ustedes vieron unas soluciones de infraestructura. Por una parte, ese dinero que se ha asignado a tratar de resolver el problema que mencionaba Paula, no el de la coyuntura, sino verdaderamente lograr soluciones de más fondo en la carretera. Ustedes han oído a la ministra del ramo diciendo, esto nos va a tomar por lo menos 90 días, de los cuales ya han transcurrido algunos, nos va a tomar casi 2 meses y medio en resolver este problema porque el clima no ayuda, pero hay unos recursos para tratar de solucionar la cosa en el kilómetro 58, hay otros recursos adicionales. El presidente mencionaba 200.000 millones de pesos, mencionaba 50.000 millones de pesos adicionales para una de las vías alternas. Ese es el tema de infraestructura que se trata de apuntalar con ese descuento en los peajes de las vías alternas, unos descuentos que son sustanciales, y además de eso con la reducción a cero de la tasa aeroportuaria para los vuelos que vayan de Bogotá a Villavicencio, Villavicencio a Bogotá, que han crecido en 400% en medio de esta crisis. Un paquete de medidas, otro paquete de medidas destinado al agro. Ustedes ya los oyeron, condonación de créditos, facilitación de refinanciación, fuera de esos recursos para el almacenamiento, etcétera, etcétera, porque acuérdense ustedes que el 70% de la producción agrícola que sale de los llanos orientales viene para Bogotá, o venía para Bogotá, o sigue viniendo por vías totalmente absurdas que se demoran entre 16 y 21 horas, dependiendo de por dónde agarran ustedes. De manera que para agricultores la situación es muy compleja. Otras que son las medidas tributarias, ya vieron la posibilidad que tiene de ampliar y modificar el calendario de pagos de impuestos para los distintos agentes económicos, tanto de Cundinamarca, que están cerca de Guayabetal y demás, como del Meta como tal, y otra serie de medidas destinadas a promover el turismo. Son como 4 o 5 grandes paquetes de medidas los que acabo de mencionar. ¿Se podía hacer más? Pues seguramente quien está en medio de una situación de emergencia en este momento, quien nos ve en Villavicencio, quien nos ve en Guayabetal, quien tiene el hotel en esta temporada de puentes desocupado a un 90%, dirá, pues claro que se podía hacer más, yo estoy perdiendo tanta plata, yo estoy haciendo no sé qué. Pero si ustedes tienen en cuenta restricciones de tipo fiscal, y la manera como el gobierno puede lidiar con programas que ya existen, reorientar presupuestos para ayudar a la crisis, quizás está haciendo lo mejor posible, siempre que no se pierda de vista lo que decía Paula, y es que el tema de fondo es resolver la situación verdaderamente de tipo estructural. En ese sentido, no se nos olvide a nosotros que estamos hablando de una zona muy inestable desde el punto de vista de la geología, que estamos hablando de unas obras que se
planearon y se perfilaron sin tener en cuenta una cantidad de contingencias y que estamos hablando de unos imponderables que tienen que ver con una de las zonas de mayor pluviosidad, la cuarta zona de mayor pluviosidad en Colombia en la actualidad. De manera que ustedes crucen los dedos, nosotros también, para que verdaderamente sean 90 días los que nos separan de la solución por lo menos razonable de la crisis, porque cualquiera de esos factores que acabo de mencionar que se empiece a deteriorar puede llevarnos más allá y hacer que todas estas medidas sean prácticamente inocuas. Después de varios meses de aumento en la tasa de desempleo, el gerente del Banco de la República dijo que no es una situación coyuntural como consecuencia de la llegada de venezolanos al país. Analistas coincidieron con esta premisa y aseguran que es un problema estructural. En la última reunión de la Junta, el gerente del Banco de la República habló de desempleo y dejó claro que esa institución no relaciona la llegada de los venezolanos que buscan trabajo. No es por más oferta de venezolanos, no es por más oferta laboral, es más bien por temas relacionados con la creación de empleo por parte de los empresarios. La situación va más allá, hay un problema estructural de hace tiempo y las empresas están dejando de generar empleo por diversas causas, algo que viene ocurriendo desde 2016. Lo que ha sucedido con el desempleo depende fundamentalmente de menos demanda por empleados. Reconocen, no obstante, que la desaceleración de algunos sectores claves en la generación de empleo tienen un efecto, ese sí, coyuntural. Hay sectores que están muy sensibles como el tema agrícola y como el tema de la construcción. La falta de inversión y la menor generación de empleo en las empresas también han afectado el consumo. Quienes critican al gobierno dicen que luego de 10 meses no ha planteado ni buscado soluciones al problema del empleo. Que aquí hay una responsabilidad de parte del Estado que no es capaz de aprovechar esa fuerza productiva que tiene el país, esa fuerza de trabajo productiva. Pero el crecimiento económico en sectores intensivos en trabajo, no intensivos en capital o intensivos en tierra puede ser. La ley de financiamiento que redujo los impuestos a los empresarios para que en contraprestación crearan puestos de trabajo no ha sido la solución. Por un lado se creía que se iban a generar más empleos por el tema de la disminución de impuestos a las empresas, cosa que no ha ocurrido. El próximo viernes se conocerá el dato de desempleo en el mes de mayo y esta polémica seguirá en el centro del debate. La producción industrial aumentó 1.2% entre enero y abril, según la encuesta de opinión conjunta que elaboran 5 de los gremios de la producción coordinados por la ANDI. Hubo un crecimiento menor al del mismo periodo del año anterior que se explica por la Semana Santa en abril. Según los empresarios, hay una tendencia favorable en el crecimiento de la industria, pero se necesitan políticas para fortalecerla aún más en el corto y mediano plazo. La actividad manufacturera tuvo mejores ventas y producción. El comandante de las fuerzas militares le pidió a los uniformados que denunciaron la Operación Silencio poner en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría estas irregularidades, porque según él, desde el anonimato es difícil establecer de dónde provienen las amenazas. Como fuerzas militares no tenemos hasta el momento conocimiento de ninguna denuncia. Así responde el general Luis Navarro cuando se le pregunta por una supuesta cacería a los uniformados que revelaron la orden de doblar las bajas en combate, pero asegura que si existen presiones las denuncien ante la Fiscalía y la Procuraduría. Para que se puedan expresar estas denuncias, porque dentro del anonimato es muy difícil poder establecer de dónde provienen las amenazas y cómo garantizar unas verdaderas medidas de protección. El comandante de las fuerzas militares también señaló que confía en lo que dijo el general Nicasio Martínez sobre que no se ha hecho contrainteligencia ni uso de polígrafo. El comandante del ejército contestó en una entrevista muy clara cuáles fueron las acciones, qué fue lo que se determinó y siguió. Y yo creo que sobre eso él ya dio la versión correspondiente. El ministro de Defensa y la cúpula militar serían citados nuevamente en el Congreso para responder por la denominada Operación Silencio. En la recta final del juicio contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, hoy se presentaron los alegatos de conclusión. En la audiencia, la delegada de la Procuraduría pidió que se absolviera a los hermanos por falta de evidencias contundentes en su contra. La Fiscalía, por su parte, pidió al juez de conocimiento que sean condenados a una pena que podría llegar hasta los 7 años de prisión por supuestamente ser responsables del delito de destrucción o ocultamiento de material probatorio por el crimen de la pequeña Juliana Zamboni.
Desde hoy Bogotá cuenta con un nuevo megacolegio ubicado en el barrio Laureles, en Bosa. Se trata del Colegio Bicentenario de la Independencia, que se convierte en el 8º plantel nuevo que entrega el alcalde Enrique Peñalosa. Tiene un área de 13.992 metros cuadrados y beneficiará a 1.980 estudiantes en jornada única. Cuenta con 45 aulas y tuvo una inversión cercana a los 44.000 millones de pesos. 55 colegios terminados o en construcción y otros 9 que quedan con lote y con diseños. Y a menos de una semana de la salida de los buses viejos de Transmilenio, hoy se conoció que 80 articulados del concesionario SI99, con 9 años de uso, irán a parar a la flota del sistema de transporte de San Salvador en El Salvador. El gerente de SI99 asegura que se trata de una donación. Estos son los 2 buses articulados de muestra que harían parte de Sitrans, el sistema integrado del área metropolitana de San Salvador, y que durante 9 años prestaron sus servicios a Transmilenio. Actualmente son adecuados en el patio taller de Usme, en el sur de Bogotá. Nosotros tenemos algo más de 80 buses que fueron vinculados a Transmilenio en el año 2010, es decir, han estado en servicio 9 años. Quiere decir ellos que a esos buses les queda 11 años de vida útil legal. El concesionario SI99 se defiende asegurando que se trata de una donación y que detrás de todo no existe ninguna clase de negocio. Es una decisión plenamente autónoma que tenemos nosotros como dueños de los buses, que no está incumpliendo ninguna regulación, no está engañando a nadie en particular. Sin embargo, el reencauche de los vehículos en el sistema de buses de San Salvador ha causado suspicacias entre expertos en movilidad. Los bogotanos con su tarifa, con el pago de la tarifa, pagó la depreciación de esos buses. Son buses que aún no han cumplido su vida útil, pero que los operadores sí cobraron por ella. Transmilenio precisó que los buses no son de su propiedad y que SI99 puede disponer de ellos, pues no son parte de la operación. Iniciamos esta sección con noticias lamentables. Un infarto fulminante apagó la voz del reconocido polémico periodista huilense Edgar Artunduaga, de 65 años de edad, periodista, locutor, escritor y senador. Publicó 17 libros y sus últimos años los dedicó a la información de su región en la emisora de su propiedad, Huila Estéreo. Los micrófonos de las radios nacionales extrañarán la voz profunda, reflexiva y contundente de Edgar Artunduaga. Atención, acaba de conocerse formalmente el comunicado oficial de la Clínica Country sobre el fallecimiento del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Este periodista y escritor, que también se dejó seducir de la política, estaba empeñado en que cada colombiano entendiera de forma fácil la realidad nacional, y así arrancaba cada mañana la ronda informativa en la emisora Huila Estéreo, con un cuento. Estamos como estamos por la relajación moral. La pasión por la radio informativa le hizo cambiar de vocación. Iba a ser sastre y, según él mismo, era el planchador oficial de su familia. Esa pasión por informar fue su vida durante 40 años. Una de mis obligaciones el sábado era planchar la ropa de toda la familia. Entonces yo soy planchador formidable. Su carrera inició en Radio Sur de Pitalito, pero llegó a los micrófonos de las principales cadenas radiales de Colombia. Su consagración la alcanzó en Caracol Radio, específicamente en el programa La Luciérnaga, junto a Hernán Peláez. Para la cadena Caracol es un gusto contar a partir de hoy con el periodista Edgar Artunduaga. Sin embargo, su interés por aportar en el desarrollo del país le permitieron dejarse tentar por la política, y entre 2002 y 2006 se desempeñó como senador de la República por el Partido Liberal. Escribió 17 libros, todos contaban historias reales que Edgar había visto, vivido o conocido en los 40 años como periodista. Aunque era exitoso en su profesión, se podría decir que le aplicaba el dicho, de buenas en el juego y de malas en el amor, como él mismo lo dijo durante una entrevista en la que fuera su casa periodística más querida, Caracol. Cuando uno es feo, le toca trabajar mucho, afilar la lengua, hacer esfuerzos, llevar flores. Tener alguna gracia. Después de su trasegar por los informativos nacionales, la nostalgia por su tierra le obligó a inicios de 2018 a volver, pero sin dejar su pasión por informar, pues se sentó a dirigir la emisora Huila Estéreo, que era de su propiedad. Gracias infinitas por abrirme las puertas de esta emisora. Ese micrófono ya se apagó por siempre. Edgar Artunduaga será recordado como ganador del premio Simón Bolívar, formador consagrado de periodistas que no le temen a la verdad y la voz de las noticias de la mañana en el Huila.
Y por primera vez Colombia se destaca entre uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Leonor Espinosa, la chef cartagenera, nos da un nuevo reconocimiento por su arte en la cocina, un trabajo que lleva más de 15 años. El restaurante, que está ubicado en Bogotá, ocupó el puesto número 49 en el evento que se realizó en Singapur, The World's 50 Best Restaurants. Su cocina, que sirve desde babilla hasta hormiga culona y corozo, ya se había destacado en el año 2017 con el premio a la mejor chef femenina de Latinoamérica. En 2018 ocupó el puesto número 10 en Latinoamérica. Hoy está en lo mejor de la llamada nueva cocina colombiana. Y quizá alguna vez ustedes han querido tomarse una foto con su artista favorito. Pues a los fanáticos de Sylvester Stallone parece que ya se les quitaron las ganas. Resulta que el actor es blanco de duras críticas porque supuestamente cobra casi que $1.000 por solo una fotico. Todo esto porque se encuentra en promoción de la más reciente cinta de la saga de Rambo y realizará un evento en Reino Unido en el que, pagando solo $1.000, se podrá compartir una cena y una fotografía junto al actor. Y llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana la información y las noticias en esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Que descansen y nos vemos mañana.